En una tarde de otoño, cuando las hojas crujían bajo los pies y el aire fresco traía consigo el susurro de secretos antiguos, Lucía salió del pasillo de la librería con un medallón en el cuello y un mapa enrollado bajo el brazo. Sin embargo, la extraña sensación de ser observada la acompañaba, como una sombra que no la dejaba escapar. La librería, con sus estantes desbordantes de historias, parecía respirar a su alrededor. Cada libro tenía una voz, un murmullo silencioso que resonaba en su mente como un eco distante, un sonido que solo ella podía percibir. En su bolso, el cuaderno que había encontrado flotaba ligeramente, como si estuviera consciente de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su destino para siempre. Decidida a desentrañar los misterios que la rodeaban, Lucía se adentró en un rincón apartado de la librería. Este lugar era un laberinto de estantes antiguos, donde los libros eran más gruesos y sus portadas mostraban signos de un uso centenario. Un aroma profundo a papel envejecido y a tinta se mezclaba con el aire, envolviéndola en un abrazo cálido. Lucía podía sentir la historia fluyendo a través de las páginas, un eco de todas las manos que las habían tocado, de todas las miradas que las habían leído. Cada libro parecía contar su propia vida, y Lucía se sintió pequeña ante la magnitud de aquel legado. Con un susurro de miedo y emoción, abrió el cuaderno. Las palabras empezaron a moverse, danzando en la página y formando frases que parecían dirigirse directamente a su mente en lugar de a sus ojos. Cada letra tenía un peso, un significado oculto que le envolvía en un halo de misterio. Lucía se dio cuenta de que aquellas páginas podían revelar secretos sobre Monte Alba que ningún otro libro podría. La anticipación y el temor se entrelazaban en su pecho. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir no sería fácil de aceptar. Mientras leía, los susurros de la librería aumentaron de intensidad, como si los libros estuvieran discutiendo entre sí sobre su destino. En ese momento, Lucía comprendió que cada elección que había tomado la había llevado allí, a un instante donde cada sombra y cada luz parecían tener un propósito. Su intuición la instaba a seguir leyendo, aunque las señales eran confusas y enigmáticas. Las palabras comenzaron a formar instrucciones, pero no claras. Eran enigmáticas y crípticas. Quien busca respuestas entre las sombras, encontrará más preguntas aún. Un escalofrío recorrió su espalda al leer esa advertencia. La enseñanza era evidente, pero incompleta. ¿Qué decisiones la habían llevado hasta ese punto y cuáles serían las consecuencias de seguir explorando? Se detuvo un momento, respirando profundamente, tratando de organizar sus pensamientos. Cada página del cuaderno parecía desafiarla a reflexionar, pero al mismo tiempo la empujaba hacia adelante, hacia un descubrimiento que sabía que cambiaría su vida. Justo en ese instante, una sombra se movió rápidamente a su lado, y aunque no había nadie allí, Lucía sintió que una voz invisible le hablaba directamente. La verdad se revela solo a quienes están dispuestos a pagar el precio. Fue en ese momento que Lucía comprendió que cada paso que daba en la librería no solo era un movimiento físico, sino un ejercicio de discernimiento. Cada susurro, cada símbolo y cada objeto estaban ligados a decisiones que podrían alterar no solo su comprensión de Monte Alba, sino también la manera en que percibía la realidad misma. Y mientras sus dedos rozaban la página del cuaderno, una línea de texto apareció lentamente, casi como un suspiro. A veces, lo que creemos comprender no es más que el preludio de lo que aún no nos atrevemos a descubrir. Lucía cerró los ojos un instante, sintiendo el peso de esas palabras y comprendiendo que su próximo movimiento definiría mucho más que solo lo que sucedería en ese pasillo. Un nuevo descubrimiento aguardaba, pero no podía predecir si estaría lista para enfrentarlo. Lucía se sentó en el suelo de la librería, apoyando la espalda contra una estantería que olía a madera antigua y tiempo detenido. El aire era denso, tibio, y parecía contener una vibración casi imperceptible. Las estanterías, repletas de libros cuyos lomos mostraban títulos olvidados, susurraban historias de épocas pasadas. Al abrir nuevamente su cuaderno, las letras comenzaron a aparecer una a una, como si alguien invisible estuviera escribiendo en ese mismo instante. El texto decía: «Lo que buscas no está fuera, sino detrás de lo que temes ver».
Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía, mientras el silencio se tornaba expectante. Detrás de lo que temía ver, repitió esas palabras en su mente, sabiendo que eran una advertencia disfrazada de consejo. El sonido del reloj de la pared, distante pero insistente, marcaba los segundos que parecían estirarse, como si el tiempo en la librería fluyera distinto, sumergiéndola en un estado de trance. Una suave corriente de aire le rozó la mejilla. Al mirar hacia su izquierda, notó que una de las estanterías se había desplazado unos centímetros, revelando un tenue resplandor azul que emanaba de una grieta en la pared. La luz palpitaba, como un corazón que latía en otro ritmo, uno que no pertenecía a este mundo. Lucía se levantó con cautela, su corazón palpitando con una mezcla de temor y curiosidad. La sensación de ser observada volvió, pero esta vez no le causó miedo, sino una extraña atracción. Dando un paso tras otro, se encontró frente a la grieta. El cuaderno, sostenido entre sus manos, comenzó a calentarse, y un nuevo mensaje emergió en sus páginas. El conocimiento es una puerta, pero no todas las puertas deben abrirse. Las palabras resonaron en su pecho como un eco de su propia verdad. Había una elección que debía hacer: seguir adelante o retroceder. La enseñanza se insinuó con la fuerza de una intuición. A veces, el valor no está en avanzar, sino en reconocer cuándo detenerse. Sin embargo, la luz azul se intensificó, como si respondiera a su duda. La grieta creció apenas un poco más, dejando escapar un leve susurro. Una voz femenina, distante, que murmuró su nombre: Lucía. Era suave, dolida, pero tan clara que la joven sintió que provenía de muy cerca. Su respiración se aceleró. ¿Quién podía conocer su nombre allí dentro? Volvió a mirar el cuaderno. La tinta se deslizaba sola, nerviosa, desbordando los márgenes. No confíes en la primera voz que te llame. Lucía retrocedió un paso, pero la curiosidad le ganó a la prudencia. Estiró la mano hacia la grieta. Al hacerlo, el aire se volvió frío, y una sombra se proyectó en la pared frente a ella. No era su sombra. El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza. La sombra, aunque silenciosa, parecía moverse con independencia, como si supiera que ella la estaba mirando. La luz azul titiló una vez más y la voz volvió a pronunciar su nombre, esta vez con una cercanía escalofriante, justo detrás de su oído. Lucía. Ella se giró bruscamente, pero no había nadie. Solo la librería entera, respirando con lentitud. Entonces comprendió algo que la estremeció. La librería no solo albergaba libros, también guardaba memorias. Y algunas de esas memorias querían ser escuchadas. En ese momento, un nuevo mensaje apareció en el cuaderno. Cuando las sombras hablan, no buscan asustarte, buscan que las comprendas. Lucía tragó saliva. Aquello no era una amenaza, era una invitación. ¿Pero a qué? Aún no lo sabía. Y mientras el reloj daba otra campanada, la grieta se abrió un poco más, dejando escapar una brisa helada y un murmullo que parecía venir desde un lugar donde el tiempo ya no existía. Gracias por ver el video, por seguirme y suscribirte, darle like y compartir. Con esa acción recibo tu apoyo y así podremos seguir creciendo juntos. Mi microreflexiones.